Vamos a darnos el gusto de charlar una vez más, porque supo visitarnos con Santiago Mirazo, alguien que se ha transformado en referencia de un tiempo a esta parte, no solo por la capacidad que tiene en cuanto a los conocimientos adquiridos, sino cómo transmite esos conocimientos y está para evacuar muchas dudas. Fuerte el aplauso. ¡Santi! Para Santiago Mirazo. ¡Grande! Bueno, ¿cómo va, Santiago? ¿Todo bien? Ay, no lo estamos escuchando. Lo dejamos sin palabras con la presentación. Sos muy bueno. Ahí, Sos sí, muy ahí bueno. sí. Ahora sí. Ahí, Ahora un año sí. de Zoom y todavía no termino de aprender. Bueno, gracias por esa introducción, un exceso la introducción me parece. Una sobredosis. Quiero mandar un beso grande a Marcelito también, que en realidad yo no soy médico, simplemente lo orienté un poco en algunas cuestiones más de contagio, de infección, virológicas, y no me metí tanto en lo clínico y me alegro verlo recuperado y rozagante como siempre. Bueno, Un placer acompañarlos, muchachos, un placer. Muchísimas gracias. Hay muchas dudas, me imagino. La gente te ve por la calle, la familia, los amigos. Te deben hacer consultas constantemente de cómo viene esto y sobre todo qué va a pasar, ¿no? Y es un poco a lo que queremos apuntar. Afortunadamente ya muchísimas personas llevan ya 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus, de las distintas vacunas que ofrece aquí el sistema de salud de nuestro país. Ahora, al ritmo que vamos, vos, ¿qué tiempo prevés como para que se llegue a esa inmunidad de rebaño tan requerida, tan pedida, o el objetivo trazado? Y a su vez también repasar una vez más qué significa ese concepto de inmunidad de rebaño. Bueno, primero lo primero, ¿no? ¿Qué es la inmunidad de rebaño? La inmunidad de rebaño es el punto en el cual hay una cierta cobertura de vacunación, porcentaje de cobertura de vacunación en la población, que impide, o sea, como esa gente vacunada adquiere inmunidad, impide que la enfermedad se transmita, es decir, se rompen lo que son las cadenas de transmisión del virus. Es decir, una persona contagiada se encuentra con una persona que está vacunada, entonces el virus no puede transmitirse eficientemente como si estuviera frente a una persona susceptible. Cuando tenemos la mayor cantidad de personas de un grupo vacunados, ahí la transmisión se quiebra y por lo tanto el virus no puede seguir contagiando. ¿Cuándo vamos a llegar a ese punto? Bueno, es muy difícil de predecir. Las estimaciones sugieren que para que se logre romper, digamos, las cadenas de transmisión, entre un 70 y un 80% de la población tiene que estar vacunada con las 2 dosis. Con las 2 dosis, porque en Uruguay la vacuna mayoritaria que se va a dar tiene protección después de la segunda dosis, ¿sí? Si bien la de Pfizer tiene muy buen nivel de protección luego de la primera, hay que darse las 2, obviamente, pero luego de la primera ya hay cierta protección. En el caso de Coronavac y AstraZeneca, la protección se alcanza efectivamente 15 días después de la segunda dosis. Entonces, vamos en un muy buen nivel de vacunación, una muy buena velocidad de vacunación. Vamos a llegar a la inmunidad de rebaño cuando empecemos a ver claramente una baja en las hospitalizaciones, una baja en los fallecidos asociados a COVID-19. Y luego, después de estos 2 indicadores, vamos a ver una baja de los casos. Es decir, yo no espero ver una baja de los casos como primer señal de que la vacuna está funcionando, sino que más bien voy a ver una baja de los CTI y una baja de los fallecidos. Este proceso va a llevar no menos de 2 meses hasta que efectivamente podamos ver alguna señal de que la vacunación está funcionando. A nivel de salud, por ejemplo, que se está vacunando mayoritariamente con Pfizer, como les decía hace un rato, la Pfizer tiene un excelente efecto luego de la primera dosis y además es muy buena para evitar los contagios. Y no solamente evita enfermedad, sino que además evita contagio. Fundamental. Entonces es una vacuna muy buena en ese sentido. Ya estamos viendo a nivel de personal de salud una baja de los casos, completamente desacoplada de la población general, que mientras se mantiene esa tendencia del número de casos diarios, en el personal de salud está bajando el ausentismo por COVID-19. Entonces tenemos la primer señal de que la vacuna de Pfizer ya está haciendo efecto en personal de salud. Ahora, Santiago, esto es muy preliminar,
es un dato muy, muy relevante. Ya se puede entonces comparar un poco la eficacia entre las vacunas que se están usando en Uruguay, me imagino, y sin dudas que la Pfizer es mucho mejor, mucho más efectiva. ¿Qué pasa con las otras? O sea, ¿qué tanto más efectiva es que las otras? Bueno, Andy, ahí tenemos que ver un poco qué es lo que pretendemos con la vacunación. Digamos, lo primero, el primer objetivo de la vacunación es lograr evitar fallecimientos y lograr evitar enfermedades graves. En ese contexto, todas las vacunas que hay, todas las que están aprobadas y las 3 que están por Uruguay, todas cumplen ese cometido. Es decir, las 3 vacunas reducen más de un 80% las hospitalizaciones y más de un 90% el fallecimiento, digamos, de los casos con la vacunación. Lo otro que hay que ver es cómo reducen los contagios. En eso tenemos muy buena información respecto a Pfizer y respecto a Moderna, que no se aplica en Uruguay, que además de impedir enfermedad grave, además reducen los contagios. Ninguna vacuna es 100% efectiva en reducir los contagios, ninguna vacuna para ninguna enfermedad, salvo excepciones, pero todas las vacunas no impiden el contagio. Es decir, la persona se puede contagiar, lo que va a hacer una enfermedad completamente asintomática e incluso puede hasta no transmitirla. En el caso de Pfizer, los casos de transmisión de las personas vacunadas son muy pocos, es decir, la vacuna reduce la transmisión. En el caso de Coronavac no está claro todavía. Me animo a decir que el Coronavac no es tan eficiente en reducir la transmisión del virus. Es decir, una persona vacunada que se infecta lo puede pasar a otra. ¿Sí? En el caso de Coronavac eso parece pero evita capaz los casos graves, que sería como el fallecimiento en todo caso. Capaz no, Andy, los evita. Los evita. En más del 80% de los casos evita los casos graves de COVID-19. Y sin ser la Pfizer, las otras vacunas, ¿te imaginás una tercera dosis en ese caso? Bueno, la tercera dosis no debe sorprendernos, digamos. Si uno va a los calendarios de vacunación hoy actuales, hay 2 vacunas, la pentavalente y la de polio, que tienen 4 dosis. Sí. Es decir, no debe sorprendernos que tengamos que aplicar una tercera dosis para COVID-19 en el mediano plazo. Las vacunas inactivadas, como de tecnología clásica como la Coronavac, usualmente requieren una tercera dosis. Sería raro, realmente sería raro que solamente nos quedemos con 2 dosis de Coronavac. Sería realmente una excepción para lo que son las vacunas inactivadas, porque vuelvo a insistir, tenemos 2 por lo menos en el calendario obligatorio, que son 4 dosis para lograr una inmunización completa. Es decir, probablemente tengamos una tercera dosis en el mediano plazo. Sí. Santi, ya queda claro, obviamente, sea cual sea la vacuna, lo que va a permitir, a impedir en realidad ese contagio, bueno, y lo más grave, ¿no? Los fallecimientos, el ingreso a CTI, la gravedad. Pero ¿qué pasa cuando lleguemos, pues estamos a un buen camino, a un ritmo vertiginoso a nivel de vacunación, más allá que el bicho también va a un ritmo también capaz un poquito más rápido, cuando la mayoría de la población tenga las 2 dosis y pasen esos días que se le llaman de inmunización? Si te contagias, porque el bicho va a seguir, no importa, el bicho va a seguir, se va a hacer 14 días de cuarentena, no se hace, o sea, ¿va a haber otra libertad a la hora de nosotros poder circular por la vida? Bueno, los casos de contagio en personas completamente vacunadas, en Uruguay obviamente es muy poco los casos que hay, con 2 dosis, digamos, es un 10, un 11%. Por lo menos datos internacionales sugieren que menos del 1% de las personas vacunadas se están infectando. Es decir, son muy pocos casos. Tuvimos un caso paradigmático del presidente argentino, sí, pero en realidad no es muy frecuente hasta ahora, con los datos que tenemos, una infección, por lo menos sintomática, o sea, con síntomas en personas vacunadas. Entonces, luego de la segunda dosis, claramente la idea de la vacunación es reducir esos tiempos de cuarentena o incluso evitarlos, porque si estamos vacunando con un calendario completo, 2 dosis, una infección, obviamente, si bien la puedo transmitir, no me va a generar una enfermedad grave, y la transmisión que yo voy a hacer va a ser mucho más leve que una persona que estuviera vacunada. Entonces, después de la segunda dosis,
sería raro pensar en un comportamiento respecto a la enfermedad como que estamos teniendo hoy. En el caso de tener una sola dosis, sí, ahí hay que tener cuidado de que no nos gane esa confianza de que con una dosis ya estamos, porque lo cierto es que no. En el caso de Pfizer es excepcional, pero como la mayoría de la gente se va a vacunar con CoronaVac o AstraZeneca, el efecto de la primera dosis uno lo tiene que tomar como casi nulo en cuanto a proteger de la enfermedad. Si bien no es nulo, uno debe tomarlo como nulo y que no está protegido con una primera dosis y debe seguir comportándose como si no estuviera vacunado. Esto es muy importante y por eso la vacunación sola no va a resolver esto, sino que lo va a resolver la vacunación más todas las medidas de distanciamiento que hemos oído durante todo este año. El ejemplo más típico, muchachos, es el caso de Chile, con un porcentaje de vacunación del 30% con segunda dosis, y aún así tuvieron que entrar en cuarentena porque los casos no bajaban. No, pero además vos decías, con la segunda dosis también hay que seguir cuidándose. Porque por más que no te haga nada, el bicho lo puedes llevar a tu casa, ¿no? El virus lo puedes llevar a tu entorno que todavía no tenga la segunda dosis. Ahora, Santiago, en otros años, a esta altura, estábamos hablando de vacuna, pero la vacuna de la gripe, ¿no? Y la vacunación contra la gripe va a comenzar la campaña en lo inmediato, creo que hasta la semana que viene, o el lunes de la semana que viene, ya comienza con la campaña de vacunación contra la gripe. Y hay mucha gente que aún está en lista de espera para vacunarse contra el coronavirus. Entonces ahí se contraponen situaciones que son difíciles de resolver, ¿no? Porque te recomiendan que si te vacunaste contra el coronavirus dejes pasar 14 días para darte la vacuna de la gripe. Ahora bien, yo estoy esperando, por ejemplo, por suerte llamé la primera dosis, pero hay un montón de gente, incluso mi familia, que está esperando que lo llamen para vacunarse contra el coronavirus. Pero dice, bueno, está la de la gripe, aprovecho y me doy la de la gripe. ¿Qué pasa si en lo inmediato te agendan para vacunarte contra el coronavirus? ¿Tenés que dar de baja esa cita porque no es aconsejable dártela cerca, la primera dosis de lo que te diste la vacuna de la gripe? ¿Puede ser complejo que se superpongan las dos campañas de vacunación? Puede ser complejo, pero es necesario. Digamos. Sí, claro. Sí. Digo, complejo para nosotros, para los que nos tenemos que vacunar, digo. Sí, claramente que sí. Está recomendado, como decía Fede, ese espaciamiento de las dos dosis de gripe y de COVID. Más que nada, digamos, el espaciamiento se recomienda porque no hay información sobre cuál puede ser el efecto de superponer ambas vacunas. Es decir, no es que esté demostrado que haya un efecto grave y después que uno se vacuna al mismo tiempo con las dos vacunas, no hay nada de eso, pero tampoco hay lo opuesto. Entonces, ante la duda, ante la falta de información, con buen criterio, se sugiere espaciar por 15 días las dos vacunas. Ambas vacunas son importantes, por algo se dan, pero claramente en un contexto actual que tenemos de muchísima circulación de COVID-19, es importante, es una opinión personal, priorizar la vacunación contra COVID-19. Digamos, el efecto en personas vulnerables del COVID-19, sí, claro. El efecto es peor. Entonces, si bien la gripe es una enfermedad muy complicada en ciertos grupos de personas, COVID-19 también y hasta más. Entonces, en el caso de dudar, siempre es una decisión personal de qué vacuna se va a dar uno primero, cómo está agendado y demás. Pero si tiene la agenda para vacunarse contra COVID-19 en un contexto de no mucha disponibilidad de vacunas, no es excepción de Uruguay, todo el mundo está en esa situación, no hay mucha disponibilidad de vacunas, lo cual estaba previsto, es importante vacunarse. El único punto que hay que tener en cuenta cuando uno claramente da de baja la agenda para COVID-19, para la vacunación, es cuando uno está esperando resultados de hisopado. En ese momento uno tiene que dar de baja, porque no se puede vacunar con cursando la enfermedad o con la sospecha de que puede estar cursando, porque primero, en el caso de que esté con sospecha, no puede salir de la casa, no puede salir de aislamiento. En el caso de que esté cursando una enfermedad, va a desarrollar anticuerpos, va a desarrollar cierta protección que hace innecesaria la vacunación en ese momento, y por eso el MSP sugiere esperar 3 meses para darle ese booster. Es decir, que la infección en sí es como una primera dosis, o
se toma como una primera dosis y después el booster a los 3 meses. Pasó hace unos días, Santi, creo que fue en Las Piedras, un señor de 70 años, por error recibió 2 dosis. 2 dosis de En el mismo momento. En el mismo momento, claro. En el mismo momento. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se controla? Bueno, ahí son cuestiones administrativas, Rusito, que yo no tengo ni idea. No, pero a nivel de salud. Pasó ahí. Te estoy preguntando más que ¿Qué nada. ocurrió así? A nivel de salud, digamos, probablemente nada. Probablemente nada. Pero no hay ninguna evidencia que lo sugiera, digamos. No hay ningún estudio que demuestre que 2 dosis al mismo tiempo, porque nunca se probó, claramente, 2 dosis al mismo tiempo tenga un efecto negativo en la salud. Lo mismo que para personas que estén cursando la enfermedad se vacunen. O sea, como no hay información, se sugiere no hacerlo. En el caso de recibir 2 dosis al mismo tiempo, probablemente no pase nada, ¿sí? Pero, insisto, como no hay información, claramente no debería pasar. No debería ser un hecho recurrente, claramente. Y Santi, justo me están preguntando ahora también por cucarachas, pero no se tiene que dar otra dosis, ¿no? O sea, con esas 2 ya está. No, ya está. Sí, Se la tiene que dar, ¿no? Se la tiene que dar. ¿Te queda igual? Si no te darían las 2 juntas, si no tenés que esperar de vuelta. Se la tienen que dar después, más adelante, claro. Se toma como una dosis única, claro, digamos, como una dosis reforzada, como una dosis agrandada, digamos, pero es primera dosis. ¿Por qué? Claro. Porque el sistema inmune tiene un mecanismo en el cual desarrolla inmunidad de forma escalonada, digamos. Una primera dosis es el inicio de la inmunidad y que demora unos 15 días, unos 15, 20 días en desarrollar esa primera etapa de la respuesta inmune, que después el booster o el refuerzo se da con la segunda dosis, cuando se alcanzan niveles de anticuerpos necesarios para impedir la enfermedad. Entonces, una primera dosis reforzada no evita que se tenga que dar la segunda dosis según el calendario que está previsto. Al mes para CoronaVac y Pfizer y a los 90 días para AstraZeneca. Sí, excelente pregunta y espero que haya quedado claro. Arriba, Santiago, por otro lado, ya se ven nuevas cepas en otros países, también acá en nuestro país. Y me imagino que también ustedes estarán estudiando la posibilidad de que las vacunas que tenemos actualmente en el mundo, no solamente en Uruguay, no cubra lo que son las nuevas cepas o unas futuras nuevas cepas. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿hay posibilidades de nuevas cepas que quizás todavía no estén en Uruguay o en el mundo todavía no estén, pero que las vacunas que ya hay no cubra eficacia y tengan que hacer otras nuevas vacunas? No creo que la sepa. Con chiste y todo va la pregunta. ¿Lo qué? Con chiste y todo va la pregunta. Sí. Acá no complementamos. Dosis de humor tiene que haber siempre. Claro. Obvio. Respecto a la primera pregunta, Andy, ¿nuevas variantes, nuevas cepas? Sí, la respuesta definitiva es sí. Siempre van a aparecer nuevas variantes, nuevas cepas, sobre todo en un contexto en el cual la pandemia sigue creciendo. Vemos lo que está pasando en India con esa variante que va a complicar por ahí. Brasil acaba de reportar 2 nuevas variantes de interés, es decir, que podrían llegar a ser variantes de preocupación como la P1, hoy son de interés. Es un proceso esperable y por eso hay que acelerar los trámites de la vacunación, justamente para evitar que esas nuevas variantes sigan apareciendo, porque están directamente vinculadas a qué tanto se replica el virus. Cuanto más se replica el virus, más alta es la probabilidad de que variantes puedan aparecer. Respecto a la segunda parte de la pregunta, protección de las vacunas contra las variantes. Hasta ahora no tenemos ninguna variante que haga necesario reformular las vacunas, ¿sí? No hay ninguna. Todas las vacunas protegen contra las nuevas variantes en mayor o menor medida. Es cierto que la eficacia, particularmente de algunas variantes, digamos, de la vacuna contra algunas variantes se ve reducida, la variante sudafricana y la variante P1. Se ha visto que las vacunas protegen, pero no tan bien como la variante original, pero protegen, es decir, evitan la reducción de la eficacia que hay, no da como para evitar la muerte y las hospitalizaciones. Es decir, que con las vacunas actuales que hay, aún con las variantes nuevas, se evitan las hospitalizaciones y se evitan las muertes. Se reduce un poco la eficacia, pero aún así
siguen protegiendo. Que puedan surgir variantes que escapen completamente la vacuna y obliguen a reformular, parece improbable y sería un hito histórico. O sea, nunca hubo a nivel de vacunas humanas que haya surgido virus que genere mutaciones para escapar a las vacunas. Claro. No hay. Puede pasar. Ahora, pero para eso, para evitar que eso ocurra, tenemos que cortar la transmisión, vacunarnos y alcanzar ese porcentaje de cobertura. Nosotros, acá en Uruguay se sigue tomando como noticia, llega tal cantidad de vacunas de tal laboratorio, de tal otra, y en realidad para mí es un escenario al que nos tenemos que habituar porque va a ser semanal, porque la gente tiene que entender que de aquí en más, esto de vacunarse contra el COVID será cuestión de año tras año. Normal. Seguir, como nos hacemos contra la gripe, o como hacemos, seguir todos los años vacunándonos contra el COVID, ¿no? Bueno, es una posibilidad, digamos, lo que se llama la inmunidad esterilizante, que uno se inmuniza de por vida, para las enfermedades respiratorias no es lo más frecuente. Claro. Es decir, que un escenario de vacunación anual no sería para nada descabellado. Para nada descabellado, es una de las posibilidades más firmes. Ya tenemos que repetir vacunación anual, sobre todo por dos razones. Una es que es un virus que llegó para quedarse, es decir, va a quedar como un virus endémico, si va a quedar circulando en la población, no lo vamos a eliminar. Y segundo, mientras haya grupo de personas que no se vacunen, por ejemplo, hasta ahora los niños y las personas que siguen reacias a vacunarse, eso va a contribuir a que el virus permanezca aún más en forma endémica en la población y haya que mantenerse esa cobertura de vacunación bastante constante a lo largo del tiempo. Como además las respuestas inmunes contra los virus respiratorios no son extremadamente duraderas, no son de por vida, eso, sumado a ese porcentaje de población que no se vacuna por una u otra razón, hace que muy probablemente tengamos que repetir la vacunación periódicamente. Sí. Es el escenario más probable. Bien. Santi, ¿se pueden mezclar las vacunas? ¿En qué sentido te pregunto? Creo que ya ha pasado. Por ejemplo, la primera dosis me la doy con Pfizer, por ejemplo, y la segunda me la dan con Sinovac. ¿Qué pasa ahí? ¿Es el mismo efecto? ¿Puede traer otras cosas? Bueno, ahí, Rusito, hay dos cuestiones. Una es por qué hacer eso, y hay varias razones. Una es por la falta de disponibilidad de vacunas, que se obligaría, entre comillas, y ahora explico por qué hay condicional, se obligaría a mezclar vacunas ante la falta de disponibilidad. Y lo otro es para vacunas que no son tan efectivas, particularmente pensando de repente en alguna de las variantes, puntualmente la sudafricana. En ese caso, una segunda dosis con una vacuna distinta podría compensar esa baja de la eficacia. Lo cierto es que esos mecanismos, esa hipótesis se llama mix and match, es decir, mezclar y machear para ver cómo se aumenta la eficacia. Recién ahora se está probando. Es decir, la OMS hasta hace unos días lo desaconsejaba porque no había información. Y hoy el Reino Unido está implementando un programa, como una fase 3, entre comillas, que se llama COMCOV, de combinar vacunas, en el cual están reclutando personas que hayan tenido la primera dosis con alguna vacuna para inocularle la segunda y ver qué efecto tiene en cuanto a la inmunidad. Entonces, en resumen, todavía no sabemos cuál es el efecto de vacunar con dos dosis distintas. Probablemente tenga un efecto positivo en cuanto a que la inmunidad pueda aumentarse, pueda mejorarse, pero hasta que no se estudie, hasta que no se vea realmente el efecto en estos voluntarios que se están incluyendo ahora en el Reino Unido, es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar. Pero es una herramienta que está sobre la mesa, se está trabajando, y ver un poco cómo funciona. Santiago, están llegando muchas preguntas de parte de la gente, que hoy más temprano les decíamos también que podíamos evacuar sus dudas. Y acá llega un mensaje que me gustaría que lo respondamos. Dice, somos abuelos de 2 nietos que tuvieron COVID. ¿Cuánto tiempo podemos esperar para verlos, ya que tienen el alta médica y nosotros tenemos las 2 dosis de Sinovac? Gracias por responder, excelente programa. Muchas gracias por escribir.
Y también hay mucha preocupación Eh, con eso, ¿no? Abuelos que quieren ver a sus nietos y qué pasa entonces cuando esos nietos ya tuvieron COVID y cómo es la transmisión. Bueno, primero me alegro que tengan las 2 dosis y se hayan vacunado. Sí. En general, nuestros abuelos, porque han vivido varias epidemias y saben que esto se resuelve con vacunación o no se resuelve, entonces van a poner el brazo y no ponen ningún tipo de duda y confían en la ciencia. Son los Eso más se ha sabios, visto los abuelos. a nivel global. ¿Eh? Son los más sabios, los abuelos. Exactamente, y hay que aprender de ellos en esto también. Entonces, respecto a la pregunta, primero hay que seguir cuidándose, porque estamos en un contexto de epidemia que está empujando fuerte, menos que hace un mes, pero sigue empujando fuerte. Ahora, si los niños están con el alta, significa que ya no transmiten, ya de por sí los niños no son vector importante de la enfermedad, pero si además están con el alta, y estas personas, estos abuelos, están vacunados con segunda dosis y ya pasaron, esto es importante, ya pasaron los 15 días después de la segunda dosis, el riesgo, digamos, combinando los dos factores, el riesgo de que los niños contagien a los abuelos es muy reducido. Claro. Que Por igual eso, los vean pero- con tapaboca, pero que Claro, le den un con abrazo cuidado, grande. con cuidado, lógico. ¿Les Exacto. recomendamos ese Contesto la abrazo con pregunta. tapaboca? A ver, yo no puedo recomendar que se vean, Claro, pero lo que digo es que el riesgo de contagio Es mínimo, es es bajo, mínimo, claro. y aún así hay que mantener todos los cuidados necesarios Claro. que estamos teniendo hasta ahora. Yo quiero también preguntarte una cuestión que tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando, no con los niños, sí con los menores. Y también aprovecho para hablar de números, porque se habla de que la inmunidad de rebaño se logra con el 70% de la población vacunada. Recién lo explicabas hace un rato, 70 aproximadamente. Ese 70% es de la población a vacunar o del total de la población del Uruguay, porque hay una diferencia numérica importante allí, trascendente, teniendo en cuenta de que la vacunación está prevista para los mayores de edad. Y aquí va la otra pregunta, metí un 2 por 1. ¿Crees que será necesario ampliar el universo de personas a vacunar y, no sé, llevarlo hasta menores de 15, por ejemplo? La segunda parte, Fede, la respuesta corta es sí. La respuesta corta es sí. De hecho, ya hay varios trials, varios estudios, Pfizer particularmente, en menores de 16 años, pues claramente, como le comentaba hace un rato, esa transmisión endémica que va a quedar del virus, obviamente hay que ampliar el universo vacunatorio para mantenerlo bien a raya. Entonces va a ser necesario la vacunación, sobre todo no de niños, como decías bien, no de niños, sino de menores, es decir, Claro. entre los 11 y los 18 años, 16 años, esa franja etaria, que además suelen ser las personas que tienen muchísima actividad social, actividad deportiva. Entonces realmente son personas que empujan, sin quererlo, obviamente, empujan las epidemias. Entonces va a ser necesario la vacunación. La primera parte, Fede, respecto a la inmunidad, sí, es un gran punto el que vos planteás, y es cierto, digamos, estamos considerando el total de la población, pero a su vez el total de la población no se puede vacunar. Entonces esa cobertura de vacunación tiene que ser más alta dentro de la población vacunable, entre comillas, para que se compense ese porcentaje de personas que no se pueden vacunar. Entonces, por eso comentaba al principio que es muy difícil saber cuándo vamos a acceder a la inmunidad de rebaño. Cuando tengamos los datos sobre la mesa, cuando veamos una baja clara en hospitalización, clara en muerte y más adelante clara en el número de casos, ahí habremos llegado y sabremos cuál es el porcentaje de inmunidad de rebaño que fue necesario para llegar a eso. Santi, sé que es una pregunta muy frecuente, obviamente, por el gran porcentaje que hay de la primera dosis y no tanto de la segunda, por un tema de tiempos, obviamente, de personas que se han vacunado con la primera dosis y a los 5 días contraen COVID-19. ¿Ah? Después, obviamente, pasan los 14 días y le dicen que se tiene que vacunar a los 3 meses. ¿Qué pasa ahí? ¿Se dan la segunda dosis o se vuelven a dar las dos? Yo creo que no, pero... No. Claro. No. La persona que tiene primera dosis se vacuna, tiene primera dosis y se infecta, es algo normal, digamos, Sí. es esperable. Por algo se dan 2 dosis, digamos, porque la primera no logra desarrollar una respuesta que permita controlar la infección. Lo que se sugiere a nivel de las normas de las directivas del MSP es que una persona con primera dosis y se infecta en el periodo interdosis, Ajá. espere 3 meses
luego del alta, para darse la segunda dosis. No tiene que reiniciar todo el calendario. Bárbaro. ¿Sí? Después del alta, 3 meses y se da la segunda dosis. Notable, Santi. Santi, también por otro lado hay mucha preocupación de mucha gente que se da la segunda dosis o la primera dosis y tiene efectos, ¿no? Que te puede dar fiebre, que eso no sé si está comprobado que te puede llevar a algo mucho más complicado o si simplemente es algo normal, que te puede dar fiebre, que puedes tener los síntomas, pero que no por eso corres riesgo de vida. ¿Cómo es? Bien, los efectos secundarios, Andy, que se han, digamos, son algo común en las vacunas. Que son frecuentes y hasta son una buena señal. Bien. Los secundarios son una buena señal de que el cuerpo está respondiendo al antígeno extraño, digamos. Está montando una defensa. Es decir, que es bueno tener una respuesta física ante la vacunación. No significa eso que se vaya a desarrollar la inmunidad. O sea, en el caso de la vacunación claramente sí. Pero tener respuesta, un efecto adverso, fiebre, cansancio, fiebre me refiero a febrícula, cansancio, dolores musculares, son síntomas de que la inmunidad está montando una respuesta y no hay que preocuparse por eso. Más aún, la segunda dosis en general, el efecto adverso, entre comillas, es un poco peor, digamos, entre comillas, puede ser un poquito más intenso, pero siempre dentro de lo leve. Esto es importante aclararlo, muchachos. Hasta ahora, los efectos adversos que se han visto son leves, febrícula, cansancio, malestar por unas horas, unas pocas horas, y después desaparece rápidamente. Por eso es esperable los efectos adversos. Bien. Respecto a efectos adversos graves, Sí. que sería bueno ingresar un poco en esto, Coronavac es la vacuna que ha demostrado tener la menor cantidad de efectos adversos graves. Hasta ahora no hay reportado efectos adversos graves para Coronavac y tampoco para Pfizer. Lo que se ha visto a nivel de AstraZeneca y a nivel de Janssen, la vacuna de Johnson & Johnson, es una especie de trastorno de la coagulación, trombosis, cuya incidencia, es decir, los casos que se dan por cantidad de vacunados, no excede lo que se da normalmente en la población general. Es más, es muchísimo más probable tener una trombosis por COVID-19 que por efecto de la vacunación. Claro. Cortita, Santi, bueno, nos queda poco tiempo. Fede hablaba, se instalaba la vacuna año tras año. Esto es una gripe muy fuerte, que va a seguir acá. Ojalá que no, que un día desaparezca, pero bueno, los resultados están diciendo que no. ¿Puede haber algo en el tiempo para prevenir, como hiciste con una gripe común, una pastilla, lo que sea? Vos decís que en un tiempo, te digo, corto, algo para poder prevenir esta enfermedad que no sea la vacuna. En realidad, Rusito, la vacunación es lo que se usa para prevenir. Lo que no hay hasta ahora son tratamientos. Eso. ¿Sí? Claro. Hay tratamientos sintomáticos, es decir, que una persona ingresa a CTI, hay tratamientos sintomáticos para alivianar la enfermedad y evitar una progresión más grave. Hay algunas medicaciones antiinflamatorias, el uso del suero hiperinmune, que ya se ha demostrado que tiene un efecto positivo en prevenir la gravedad, pero tratamiento específico antiviral todavía no hay. No tenemos ninguna evidencia sólida de que haya un tratamiento antiviral específico para COVID-19. Hay mucho en investigación, pero hoy lo que tenemos, para cerrar un poco, es la vacuna. Claro. Y esto se resuelve con vacunación o no se resuelve. Y además tenés que trabajar, nosotros tenemos que seguir con el programa, se nos corta el Zoom. Agradecerte mucho. Esta pregunta requiere un sí o un no nada más. Hay vacunas obligatorias y hay vacunas sugeridas. ¿Hubieses puesto obligatoria esta del COVID vos? En principio no. Bien. En principio no. Perfecto. No quita que luego sí. Que luego sí. Bueno, interesante. Arriba, Santi. Gracias por Genio, Santi.
Fenómeno. La buena onda de siempre y fundamentalmente la claridad para explicar tantas dudas, evacuar tantas dudas que tenemos todos, ¿no? en la sociedad respecto a este escenario nuevo que nos toca vivir a todo el mundo, a todo el planeta. Gran abrazo. Gracias, Santiago. Un placer. Y que bueno, estamos en contacto en cualquier momento, ¿no? Totalmente. Vamos a invitarlo a comer un asado. Grande, claro. Sí. A Villa Española tenemos que ir. Claro, exactamente. A Villa. Cuando termine todo esto, no, pero aparte que hoy en día no tienen tiempo. O sea, es No impresionante tienen el tiempo. trabajo que están teniendo todo el sistema de salud y la verdad que se haga un ratito para evacuar las dudas Totalmente. es muy valorable.